Bienvenidos a este webinario organizado por GKFX, impartido por mí, Alberto Chan, director general del Gurú del Trading. Hoy, martes 18 de diciembre, son las 12:07 de la mañana y vamos a dar inicio a un repaso por los principales índices europeos, americanos y divisas mayores. ¿Vale? Vamos a empezar por el DAX alemán, en una mañana en la cual está siendo de menos a más, como podéis ver esta mañana. Pues bueno, prácticamente, como podéis ver, aquí desde las 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana, el DAX ha hecho aquí un inicio de rebote bastante interesante, de unos 100 puntos desde la zona de mínimos, y la verdad que es muy buena noticia por una sencilla razón, ¿vale? Recordar que los mínimos que habíamos testeado en la zona del 10-11 aproximadamente de diciembre nos habían supuesto, fijaros bien estos niveles, ¿vale? Nos habían supuesto rebotes interesantes, una sucesión de mínimos y máximos crecientes en este movimiento, ¿vale? Que fuimos otra vez a testear las zonas. Pero aquí lo importante es ver que efectivamente el mercado está reaccionando al alza desde estos niveles, ¿vale? Podéis ver aquí cómo el mercado, ¿vale? Desde esta semana 17-18 está remontando bastante bien, y atentos porque llega por aquí la media de 200 en gráfico de una hora y es súper importante ver o conseguir ver el DAX romper la zona de los 10.900. Esto nos daría un síntoma bastante importante a que pudiéramos ir de menos a más en esta semana. Recordar que estamos en las dos últimas semanas del año. En esta semana tenemos el viernes la hora bruja, es decir, el vencimiento en opciones y futuros financieros. Suele ser un vencimiento de derivados bastante importante porque al ser el último del año, aquí se tienden a producir un volumen significativamente mayor que el resto de los vencimientos. Es decir, muchos gestores de fondos, muchos traders institucionales van a cerrar las posiciones del año, recogida de beneficios, y otros se van a posicionar ya de cara a los primeros meses del año. ¿Esto qué suele suponer? Bueno, en base al contexto que estamos en los mercados, especialmente en los índices europeos y americanos, si analizamos en gráfico diario y en gráfico semanal, podemos ver síntomas inequívocos de alta sobreventa en los índices. Por tanto, en lo que viene a ser el primer trimestre del año, ¿vale? Lo que va a ser el vencimiento, pues desde el posicionamiento, desde este viernes hasta el tercer viernes del mes de marzo, en principio se debería ver un posicionamiento significativamente más largo que corto en esas nuevas posiciones. Si nos vamos aquí al FTSE 100 de Londres, podemos ver exactamente igual que el mes de diciembre, de momento, ha supuesto un mes de consolidación de niveles, un mes de consolidación en el cual vamos a eliminar aquí el análisis, pero ver claramente cómo el precio, en el caso del FTSE, hemos ido o testeado los niveles de mínimos, ¿vale? Dicho nivel, como podéis apreciar, en el caso, por ejemplo, también del FTSE, ha servido de soporte, lo hemos testeado varias veces, ¿vale? Pero ha respetado el nivel, y eso, atentos, y eso que en todo este contexto, sabéis que Theresa May pues estaba buscando algún tipo de acuerdo pues para que o el Brexit fuera más suave o bien volver a hacer una segunda votación, es decir, incertidumbre en el tema del Brexit, pero que esto no ha supuesto de alguna manera que los mercados se salieran de la zona, es decir, dos testeos que ha tenido el FTSE 100 de Londres en estos niveles, en la zona de los 6.700, y que el tercer toque que hemos visto en el día de ayer ha aguantado perfectamente, y desde aquí estamos buscando ahí el rebote. Por la parte superior, ¿qué nivel tenemos que tener muy en cuenta en el caso del FTSE? Bueno, en el caso del FTSE lo tenemos súper detallado. El FTSE 100 de Londres se encuentra en un rango lateral ahora mismo acotado como zona soporte 6.700, como zona resistencia 6.900. A partir de aquí, nuestro deber como traders está muy claro. Es decir, podemos trabajar una operativa bidireccional, pero buscando especialmente la zona de largos, debido a que
al estar en la zona de soporte, tenemos que tener en cuenta que el trabajo de buscar largos desde la zona de soporte a la zona de resistencia, ¿vale? Es un rango de 200 puntos súper interesante, ¿vale? Al trabajar aquí con un stop loss, podemos trabajar incluso un stop de unos 50 puntos frente a 200 de ganancia, es decir, una auténtica gozada de poder trabajar ese tipo de rangos aquí de trading, ¿vale? Muy, muy acotados en estos que nos pueden dar, pues la verdad, muy buena operativa. Bien, ahora bien, por otro lado, bien, en el caso de que el FTSE 100 de Londres consiguiera romper este canal lateral, este rango lateral de 200 puntos, recordar que desde aquí, en ese caso, se activaría un movimiento alcista, ¿vale? Igual que tendrá el mismo movimiento a la zona de los 7.100 puntos, ¿vale? Este sería, en la zona de los 7.100, sería el siguiente rango que deberíamos de tener en cuenta como nivel objetivo, ¿vale? Por tanto, vamos a dejar aquí esto marcado. ¿Por qué? Bueno, pues porque analizándolo en gráfico de una hora, entendiendo que esta semana, de momento, puede ser de menos a más, es decir, aquí tuvimos el tercer toque después de estabilizar un soporte, dos mínimos al mismo nivel, se da el tercero, se crea aquí la zona de soporte y se crea desde ese movimiento un rango donde objetivamente ahora tenemos primer potencial de subida zona 6.900, nivel de resistencia. En el caso de romperse este nivel al alza, aquí se activa un segundo movimiento por ruptura del rango lateral por la parte superior, que nos daría objetivo otros 200 puntos al alza, nivel del 7.100 puntos, ¿vale? Ese sería el nivel del rango que podríamos tener súper interesante, ¿vale? En estos niveles. ¿Vale? Ahí tendríamos un poco el rango a tener en cuenta. De momento se puede ver claramente cómo la zona de resistencia de los 6.900 aquí había actuado perfectamente. De hecho, por ello, estamos ahora dentro de ese canal lateral, pero cuidado de esto porque los índices americanos que están en alta sobreventa, analizaremos ahora la situación, un rebote o un testeo de banda de Bollinger inferior a banda de Bollinger superior, como os digo, lo vamos a ver ahora, supondría esto un gran rebote, un gran refuerzo en los índices, ¿vale? Que nos pueden dar altas sorpresas. Recordar que la próxima semana, ¿vale? La próxima semana tenemos aquí el 25, el día de Navidad, va a empezar aquí el rally navideño, el rally navideño, que en este contexto, en esta semana, puede ser, la verdad, bastante interesante porque pocas veces hemos llegado a un rally navideño con los índices tan sobrevendidos. Es verdad, también que hubo ciertas noticias macroeconómicas que nos han llevado a ello, incertidumbre en la curva del aplanamiento, la curva de tipos de los bonos de 2 a 5 años americanos, datos macroeconómicos procedentes de Oriente a nivel de China que nos indican cierta desaceleración en el crecimiento, al igual que en Estados Unidos. No obstante, como os digo, esos son ciertos datos, ¿vale? De alguna manera que están cogidos y que el mercado está mirando ahora mismo con lupa. Es decir, el mercado está mucho más sensible a esos datos macroeconómicos a nivel actual que los que nos podríamos encontrar hace 6 meses. Por ello, eso no significa que suponga esto un cambio de ciclos, muy, muy importante. Esos datos han hecho que los niveles de los índices vayan a niveles de sobreventa, pero exactamente igual que habíamos encontrado a finales del mes de junio o a finales del mes de enero, donde posteriormente tuvimos rebotes muy potentes. Debemos darnos cuenta que estamos en gráficos semanales en tendencias alcistas y hemos finalizado un movimiento correctivo, por lo cual ahora podemos encontrarnos un próximo trimestre del 2019 muy potente al alza y que esto pues, pueda ser iniciado prácticamente en esta semana, que podamos ir cerrando, que se puedan cerrar posiciones cortas, que de aquí a la hora bruja, que va a ser este viernes a la tarde, gran parte de los gestores vuelvan a hacer posicionamiento alcista en los mercados y que empecemos esto ya con un rally navideño muy potente. Si vamos al CAC 40 de París, pues bueno, más o menos la misma situación que estábamos viviendo en el FTSE 100 de Londres, a nivel de lo que es, en lo que está siendo prácticamente
estas 2 semanas de diciembre, ¿vale? Desde la pasada semana. Es verdad que diciembre empezó de más a menos, testeando los niveles de soporte, pero a partir de aquí, el nivel soporte que habíamos visto de entre el 5 y el 10 de diciembre, podemos ver aquí que el mercado fue a testearlo, ¿vale? Y lo ha respetado también. Desde este nivel también tenemos que tener en cuenta que también el K40 de París tiene claramente marcado aquí un nivel lateral, un nivel lateral acotado entre zonas de resistencia y zonas de soporte, donde, pues bueno, es un nivel que debemos de tener muy en cuenta en la zona del 4.931, porque de ser roto al alza aquí ya supondría un cambio súper importante en el K40 de París. Mientras no esté roto, no obstante, podemos trabajar perfectamente, ¿vale?, las zonas de largos por la sencilla razón que os voy a detallar ahora. ¿Por qué? Pues porque estamos realmente dentro, sobre un soporte que se ha testeado, como podéis ver, para que exista un soporte, tiene que haber un testeo doble en la misma zona de soporte y a partir de aquí en un mismo nivel, en el tercer toque podemos aprovecharlo. Por ello, ahora mismo el K40 de París tiene una zona cuyo objetivo es ir a testear la zona del 4.935 o 4.930. De romperse ese nivel, ¿vale?, nos daría o nos proyectaría un nivel de 170 puntos al alza. Fijaros bien que es la zona del 5.100. ¿Vale? Que son, pues sí, sería ir a testear la zona de máximos del mes de diciembre. Entonces, como os digo, analizándolo en gráfico de una hora, el mercado queda mucho tiempo, nos queda toda esta semana y la semana que viene, donde podemos tener aquí mucho movimiento y podríamos, atención, a terminar el mes de diciembre en unos niveles similares a los cuales los hemos iniciado, pero, es decir, que podríamos tener aquí una especie de vuelta en V, pero con un contexto totalmente diferente, iniciando el año, en el caso de que el precio, evidentemente, vaya a buscar estos 5.100, y lo iremos viendo esta semana, como digo, esta semana en principio, el K40 debería acercarse a los niveles del 4.930 y en caso de romper este nivel, atacar la zona del 5.100. De producirse eso, nos cambiaría radicalmente el escenario, pues acabaríamos viendo velas, tanto semanales como mensuales, totalmente alejadas de los mínimos vistos del año, y esto daría un síntoma a grandes gestores de fondos para entrar fuertemente largos a inicio del 2019 para aprovechar ese trimestre. Por tanto, muy atentos a eso, porque puede darse un contexto totalmente diferente. Si analizamos el Dow Jones de industriales, para analizar los índices americanos, debemos de tener en cuenta ciertos aspectos, ¿vale? El primero de todos, cuando uno hace un análisis, debe siempre unir, ¿vale? Debe siempre unir la zona de mínimos para analizar, ¿vale? Para analizar cuál es en el contexto en el cual se encuentra el Dow Jones, ¿vale? Os he analizado aquí, os he unido los mínimos marcados en gráfico de 4 horas desde el 20 de noviembre. Prácticamente, como os digo, como podéis ver aquí, 20-18 de noviembre, prácticamente un mes, ¿eh? Y podemos ver aquí cierta similitud en diferentes niveles, donde el Dow Jones, cuando llega a estos niveles, es verdad que ha marcado 3 zonas de mínimos decrecientes, lo voy a señalar aquí, la primera zona, la segunda y la tercera. Cuidado con la tercera, porque en la tercera recordar que es cuando se puede aprovechar el movimiento largo. Y es más, en la tercera zona hubo ayer una cosa que la verdad, en contra de lo que suele parecer, a mí me gustó que ocurriera esto. ¿Y qué es? Este barrido, esta vela que no había ocurrido en el primer testeo ni en el segundo testeo, pero sí en el tercero, que suele ser un barrido de posiciones largas, ¿vale? El que esté largo aquí, el stop lo barren, ¿vale? Es un movimiento no excesivamente grande, de 220 puntos,
pero a partir de aquí hemos cerrado por encima y ha desplegado, como veis, 4 velas en gráfico de 4 horas muy planas, y esto nos puede dar un movimiento de buscar subida. Cuidado que como vayamos a buscar los máximos del mes de diciembre, es un movimiento de 2.300 puntos al alza. No es un movimiento pequeño, es muy fuerte este movimiento, 2.400 puntos al alza, pero quiero que analicemos los puntos que hemos testeado en estos niveles. Podéis ver que en el primer testeo, en la zona del 20 al 23 de noviembre, el RSI en gráficos de 4 horas, un RSI de 14 periodos estándar, nos encontramos con un RSI en niveles de 30, niveles de sobreventa, que cuando este se giró al alza, ¿qué supuso? Supuso un rebote en el Dow Jones de 1.700, 1.800 puntos en prácticamente del día del 23, del viernes 23 al 3, ¿vale? Es decir, prácticamente en una semana, 1.800 puntos al alza. Posteriormente, en el segundo testeo, en este barrido, exactamente igual, el mercado nos había marcado aquí, en el RSI, una zona de sobreventa. Voy a poner así para que lo veamos totalmente detallado. Y desde aquí, desde este punto a la zona de máximos, que esto fue en 2 días, el Dow lanzó aquí 930 puntos al alza. Esto lo comento para que veáis que cualquier tipo de pequeña operación que hagamos aquí, estamos hablando de muchísimos puntos alcistas, ¿de acuerdo? Bien, por el otro lado, tenemos aquí nuevamente ahora el RSI en niveles de sobreventa, al igual que lo había hecho del 20 al 23 de noviembre y el 10 de diciembre, desde el cual ha hecho ahí rebotes no inferiores, a 900 puntos, 1.700 en la primera, 940, 950 puntos en el segundo testeo, 980, y ahora mismo en el tercero se vuelve a cumplir el mismo patrón, RSI de 14 periodos en zona de sobreventa, ¿vale? Y desde aquí tenemos un posible rebote al alza. La media de 200 en 4 horas que puede actuar como nivel de resistencia, pero como podéis ver, no está actuando de por sí, es decir, la zona de máximos los tiene ligeramente por encima, es decir, el precio cuando llega a la media de 200 la tiende a romper con 500 puntos al alza, en este caso con 800, lo cual nos da un síntoma de ligera fortaleza, desde el cual ahora, en el caso de que el precio vaya a buscar la parte alta, fijaros bien, 2.100 puntos al alza, un nivel bastante poderoso. Veremos ahora aquí si efectivamente ocurre el movimiento, si viene este rango navideño y el mercado de Wall Street nos ofrece un regalo, ¿vale? Un regalo antes de finalizar este año 2018, que no viene mal, pues como sabéis, está en una zona de mínimos donde debe o debería cerrar, ¿vale? Cuanto más alto, mejor, para, como os digo, cuando en ese inicio de año tengamos un movimiento a inicios de enero, donde los gestores tengan confianza para volver a entrar en compras. Yo creo que el día de hoy puede ser un día de menos a más. Fijaros, me gusta este rango lateral que lleva el mercado en gráficos de 15, 5 minutos, totalmente aquí de consolidación, y donde en el caso de que rompa esta zona, la zona del 23.800, atención, porque podría empezar el mercado a volar al alza. Cuidado con este patrón que se está dando aquí, súper importante. Bien, en el caso aquí, como os digo, gráfico semanal, se está dando un síntoma similar. Fijaros bien los niveles. Evidentemente, en el gráfico semanal debemos de esperar ¿a qué? Debemos de esperar a que el precio veamos el cierre semanal que produce, porque aquí puede dejarnos, es probable que se acabe dejando, como os digo, una vela. La pasada semana habíamos cerrado justo los niveles en la zona más o menos de los 2.600 puntos, 2.590, que era una zona desde el cual el precio había cerrado la semana en los mínimos del año. Desde aquí se lanzaban rebotes potentes, y ahora mismo, esta semana que hemos iniciado ayer lunes con bajadas, pero alejándonos en el día de ayer de los mínimos, hoy atentos porque, como os digo, si cerráramos la semana
por encima del 2613, ¿vale? Cerrando en máximos de la semana, aquí nos acabaría dejando una vela de giro potencialmente alcista súper importante en una zona de soporte anual. Por ello, muy atentos a esta zona, que es súper importante, y desde aquí podría lanzarse esto un movimiento, ya os digo, muy alcista en los mercados. Debemos de tener en cuenta también los máximos crecientes que tiene el mercado, y que, como podéis ver en el análisis que os estoy detallando, no hay ningún tipo de cambio, más que ciertos síntomas, evidentemente, de debilidad en el mercado. Todo mercado, cuando está en la zona de soportes, ¿vale? Evidentemente marca síntomas de debilidad, pero debemos de tener en cuenta que desde aquí en el mercado se han lanzado las mejores oportunidades alcistas. El Dow Jones nos está marcando en los niveles, y en el caso del SP500, pues bueno, el síntoma. Y aquí analizaremos esta semana para la próxima, pero todo nos hace ver que puede unirse aquí ahora mismo tanto el rally navideño como los ciertos síntomas de esta semana, de ir de menos a más, que pueden ser francamente interesantes. Bien, por el otro lado, analizando la libra dólar, que se estaba hablando de la libra dólar la pasada semana en diferentes medios de comunicación. Vi algunos tres que comentaban que no se debía operar la libra, que iba a ser un activo muy volátil, etcétera. Sin embargo, estamos viendo que una vez más se demuestra que no hay que hacer caso en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque podéis ver claramente cómo la libra dólar no ha hecho más que ir a testear, fijaros bien, desde el mes de diciembre nos marca gráficos de una hora, fijaros que el 12 nos marca mínimos crecientes, y desde aquí el precio de la libra dólar lo único que ha hecho fue ir a buscar el 14 de diciembre, fijaros bien, tercer toque de mínimos sobre la directriz alcista, podemos buscar aquí movimiento alcista, y fijaros bien qué movimiento más potente está realizando en el día de hoy y en esta hora, donde si la libra dólar rompe la zona del 1,27 aproximadamente, ¿vale? Una zona 1,2790, 2690, esta puede ser la zona, tiene objetivo ir a buscar la zona del 1,28, ¿vale? Es la zona objetivo en la cual a mis alumnos del trading, del aula premium, ¿vale? Que están ahí, son los que realmente han aprovechado esta oportunidad. Estuvimos analizando la libra dólar, comenté sobre el 14-15 de diciembre el movimiento la pasada semana, la oportunidad alcista que nos está dando la libra aquí con un objetivo a la zona del 1,28, y bueno, desde este movimiento podéis ver que ya el mercado va en 140 puntos al alza, y la verdad que es bastante interesante. José Antonio nos pregunta, Alberto, ¿dónde verías síntomas de peligro de que no se produjera rebotes en los índices si nos fuéramos hacia una corrección mucho más profunda? Te comento, José, pues simplemente que en gráfico semanal, ¿vale? Se estuvieran perdiendo las zonas de soporte que estamos comentando en el Dow Jones, en el S&P500, en el caso del FTSE, en el caso del K40 parisino, niveles que de momento no hemos perdido. El tema aquí es que muchos medios de comunicación hablan desde la ignorancia total, y lo digo así claramente, hablan desde la ignorancia, donde se sabe que todos los fondos de inversión analizan los cierres semanales. Entonces, muchos temas periodísticos, pues hablan, periódicos, radio, televisión, hablan de ciertos niveles más psicológicos que de control, realmente, y se ponen a hablar de soportes que son semanales a un lunes a primera hora de la mañana, cuando todavía nos queda un martes, un miércoles, un jueves y un viernes para tomar un análisis correcto de la situación. Por ello os comento que nosotros nos vamos a alejar como traders profesionales de todo tipo de ruido que existe en el mercado. Eso es una recomendación que os hago siempre en ese aspecto. Quedaros con esto, como la libra está teniendo un movimiento, la verdad, súper potente. Vamos a gráficos prácticamente de 5 minutos, 1 minuto, y ahí lo tenéis, qué movimiento de zigzag está realizando y rompiendo esta zona. Me alegra por todos mis alumnos del aula premium que estamos aprovechando este movimiento, y análogamente también ayer lunes nos posicionamos cortos en gráficos aquí del movimiento, ¿vale? Del movimiento corto del dólar franco suizo. Objetivo a la zona del 0,98,
60, 0,9870. Ni que decir tiene que el movimiento está siendo una auténtica pasada, ese movimiento corto que estamos aquí buscando y sabiendo que el dólar franco suizo está en una zona de resistencia, ¿vale? Ahí lo tenemos, y que realmente nos estaba testeando, ¿vale? Nos estaba testeando nuevos niveles, ¿vale? Este es uno de los ejemplos de aquellos que queráis formaros conmigo de forma mensual por 99 euros al mes, todos los días, en esa aula premium que tengo en el googletrading.com, donde ya somos 200 alumnos, 200 alumnos que día tras día siguen aprendiendo y rentabilizando las cuentas para aprender todo el contexto del mercado, porque realmente un trader profesional se forma y se forja realmente operando todos los meses y viendo todos los escenarios posibles del trading. Podemos ver aquí cómo el dólar franco suizo nos da un movimiento súper importante aquí de bajada y por correlación también estamos buscando largos en el movimiento de la libra dólar, un movimiento bastante interesante en este aspecto. Bien, por el otro lado nada más, es decir, el FTSE 100 de Londres, el CAC 40 de París, en el caso del DAX también, están lanzando un movimiento este día de menos a más. Evidentemente nos queda mucho recorrido alcista, pero lo iremos todo ello, analizando. Veremos si al final de esta semana el CAC 40 va a atacar la zona del 4.930 y el FTSE la zona del 6.900 como niveles de resistencia. En el caso del DAX, tiene aquí esta zona de máximos decrecientes, en el cual de romper este nivel, gráfico de una hora no hay mucho más aquí que analizar. Toda la zona intermedia en estos niveles que os estoy marcando es zona de ruido, ¿vale? Las zonas de control de zonas de entrada largas están más que claras, las zonas de control donde el precio tiene dificultad alcista están también más que claras, y a partir de ahí nosotros debemos de ver qué puede ocurrir, ¿vale?, en estos niveles. Lo detallaremos evidentemente en los próximos webinarios, pero como os digo, muy atentos a lo que ocurre en el caso del Dow Jones, del S&P 500, porque podemos aquí lanzar un movimiento de rebote súper importante, ¿de acuerdo? Y nada más, estimados seguidores, os comento que queda esta semana y la siguiente para aquellos que queráis hacer reserva del pago del TradingView One-to-One, donde aquellos que hagáis el pago en diciembre tendréis 10% de descuento, ¿vale? Un 10% de descuento en toda la reserva de formación de TradingView One-to-One. Aquellos que queráis pedir información y hacer el pago para luego poder canjearlo en el año 2019, cuando queráis, o enero, febrero, marzo, etcétera, tenéis el email ganadinerobolsa@hotmail.com. También os comento que todos los alumnos que hayan pasado por el TradingView One-to-One tendrán acceso, podrán acceder a la primera reunión de alumnos TradingView que voy a realizar en exclusiva en la lujosa isla gallega de La Toja durante un fin de semana, donde solo se va a poder acceder a aquellos que hayan pasado por el TradingView One-to-One. Nadie que no haya pasado por el TradingView One-to-One va a poder reunirse en esos 3 días, viernes y domingo, en abril, en La Toja, donde vamos a estar 3 días conmigo, navegando en un catamarán, almorzando y degustando, evidentemente, los mejores mariscos de la ría con los mejores vinos, y donde vamos a preparar una grandísima estrategia de trading para poder aprovechar la nueva y próxima crisis financiera que estamos muy próximos a ella, ¿vale? Donde vamos a preparar toda esa estrategia en el año 2019 para el 2020. Y por eso digo, esa reunión que vamos a realizar de 3 días, donde vamos, ya digo, desayunar, comer y cenar juntos, curso de trading, sesiones de networking, degustación de vinos, catamarán, absolutamente todo. Conmigo va a ser un evento muy exclusivo para unas 15, 20 personas máximo. Todo ello va a ser solo con acceso a través de ese TradingView. Primero, como os digo, todos los alumnos, para entender esa estrategia que voy a realizar y plantear para la nueva crisis y cómo poder rentabilizarla, es necesario, evidentemente, conocer todo mi sistema de trading previo para entender posteriormente la gran estrategia. Así que, como os digo, aquellos que queráis tener todas las ventajas de TradingView, os recuerdo el email ganadinerobolsa@hotmail.com,
y que podéis aprovechar, por supuesto, ese descuento del 10% que tenéis reservando plaza en el mes de diciembre. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, revisar los índices que os acabo de comentar, que considero que pueden ser francamente interesantes, y nos vemos aquí en GKFX en el próximo webinario. Un cordial saludo, se despide Alberto Chan, director general del Gurú del Trading.